Cambié la diapositiva. ¿Ahí? Sí, doctora, ahí sí se ve. Perfecto. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? La gluconeogénesis es la síntesis de nuevo o de nueva glucosa. Los sustratos que son gluconeogénicos, es decir, que no son glúcidos, pero nos ayudan y nos aportan estos carbonos, son el lactato. Ustedes saben muy bien que es un precursor de la glucólisis anaerobia. El glicerol, que viene o procede del esqueleto carbonado de los triacilgliceroles cuando hay lipólisis, y algunos aminoácidos glucogénicos o gluconeogénicos llamados así. Es decir, algunos aminoácidos se catabolizan y llegan a ser formadores de glucosa. Algo importante es que esta gluconeogénesis no es la inversión de la vía glucolítica, ¿sí? Ya que la vía glucolítica aquí tiene como finalidad formar piruvato y de ahí el destino del piruvato, ¿no? En cambio, en la gluconeogénesis se sintetiza glucosa. Para ello se necesitan enzimas mitocondriales y enzimas citosólicas. Vamos a ver, para ponernos un poco más bien en el contexto, ¿no? Durante un ayuno nocturno, ya saben, mientras dormimos, aproximadamente el 90% de la gluconeogénesis se produce en el hígado. ¿Por qué decimos en el ayuno nocturno? Porque ahí ya no estamos hablando de 2, 3 o 4 horas, sino empezamos a formar glucosa endógena hepática para tener un suministro constante de glucosa en el torrente circulatorio. Ya cuando vamos a dormir, si tenemos un ayuno de más de 2 horas, 4, 6, 7 horas, estamos haciendo glucogenólisis muy intensa, pero a la par comenzamos ya a hacer gluconeogénesis en el hígado, mientras que el 10% restante en ese ayuno nocturno proviene de ¿dónde? De los riñones. Pues tenemos dos tejidos. Quiere decir que tenemos tanto en el hígado como la producción renal. Pero cuando tenemos un ayuno prolongado, es decir, más largo, más de 6 horas, más de 7 horas, los riñones pasan a ser importantes órganos productores de glucosa y contribuyen alrededor del 40% de la producción total de la glucosa. Quiere decir que el riñón comienza a tener una actividad muy intensa de la vía gluconeogénica, también el hígado, para poder, sostener al cuerpo humano de glucosas en unos ayunos prolongados. A través de esta vía es mediante la cual sobrevivimos periodos de ayuno largo. Nosotros decimos periodos de ayuno largo y estamos hablando de inanición más de 12 horas, entonces 3, 4, 5 días, 6 días, 10 días sin ingesta alimenticia. ¿Cómo sobrevivimos un ser humano si no aporta glucosa exógena? Pues la respuesta es a través de la vía gluconeogénica, que es la síntesis de glucosa en los dos tejidos, tanto hepático como renal. La vía se realiza localización tanto en el citosol como en la mitocondria, ¿no? Glucosa, ya saben muy bien, se produce, pero el hígado exporta y la corteza renal también lo exporta para los tejidos glucodependientes. Es decir, cuando nosotros ya tenemos un ayuno, incluso no más allá de un día, aquí tendríamos que corregir, o ejercicio muy intenso, las reservas de glucógeno se agotan. Cuando las reservas de glucógeno comienzan a disminuir, comenzamos a activar la gluconeogénesis. No necesitamos que termine toda la reserva de glucógeno para comenzar la vía, como en el ayuno nocturno. No agotamos toda la reserva aún, pero aún así ya el hígado comienza a fabricar su propia glucosa, ¿sí? No se diga en ayuno más de un día. Eso es fundamental de que tengamos claro por qué realizamos esta vía, ¿no? ¿Cuál es la participación, no es cierto? Es decir, vamos a ver, ¿de qué momento metabólico estamos hablando? ¿De un ayuno, de un postprandial o un periodo de ayuno? Un periodo de ayuno, pero no un periodo de ayuno entre comidas, porque la glucogenólisis es la que está activa entre comidas y nos sostiene la glucosa trascendente. Es decir, el glucógeno hepático es la fuente postprandial esencial de glucosa, ¿sí? Pero puede satisfacer tan solo máximo 24 horas, máximo. En algunos individuos podrá ser menos. Por lo tanto, la gluconeogénesis es una vía
que está muy activa en periodo de ayuno. ¿Sí? No ayuno temprano entre comidas, sino ayunos más largos, como ayunos nocturnos o ayunos más de un día. Esta es una diferencia clave. Por lo tanto, estaremos diciendo que aquí la insulina no tiene acción pues insulínica. Si estamos en un periodo de ayuno largo, no hay acción insulínica. Entonces, ¿cuál es la regulación? Aquí estamos bajo el estímulo de las hormonas, el glucagón, la adrenalina, cortisol, hormonas de crecimiento, la hormona de crecimiento. Estamos reconociendo los momentos metabólicos. Quiere decir que hay glucogenólisis y a la par hay gluconeogénesis. ¿Para qué? Para formar nuestra propia glucosa, en este caso la gluconeogénesis, y exportar. Ahora, para esto es fundamental recordar la vía glucolítica. Me voy a permitir recordar la vía glucolítica por una razón. La glucólisis y gluconeogénesis jamás pueden ocurrir a la par. Quiere decir, la glucólisis es la vía en un sentido, mientras que la gluconeogénesis es la vía en sentido inverso. Me explico. Vamos a repasar la vía glucolítica para hacer fácil la vía gluconeogénica. ¿Sí? Vamos a ver en el sentido de la vía glucólisis. Es decir, la vía glucolítica es activa en el momento postprandial, se inactiva en el momento de ayuno y se activa la gluconeogénesis. Nunca puede estar a la par la glucólisis y a la par gluconeogénesis. Son dos vías, por decir, antagónicas, pero utilizan las mismas enzimas en ciertos casos. Voy a repasar. Glucólisis, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa se rompe y tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. ¿Estamos viendo la vía? Sí, doctor. ¿Sí estamos viendo la vía? Perfecto. Estamos haciendo en este sentido, vía glucolítica. Luego les voy a mencionar por qué estoy haciendo este repaso, ¿no? Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, dihidroxiacetona fosfato, y esta se isomeriza a gliceraldehído. Aquí tenemos todo el doble. Gliceraldehído 3-fosfato, tenemos 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, ¿sí? Y el fosfoenolpiruvato, ustedes saben muy bien que tenemos enolpiruvato y después tenemos ¿qué? Fosfoenolpiruvato, tenemos enolpiruvato y tenemos piruvato. Estoy haciendo la vía glucolítica, ¿sí? Ahora, eso es lo que justo aquí dice, vía glucolítica, glucólisis, en este sentido. Aquí vamos a reconocer tenemos que reconocer cuáles son las reacciones irreversibles. Cuando nosotros reconocemos las reacciones irreversibles, entenderemos que la vía gluconeogénica no es nada más que rodear estas reacciones. Es decir, la gluconeogénesis es de ir en sentido inverso, pero no puede ocupar enzimas para hacer reacción inversa en ciertas reacciones, porque son reacciones llamadas irreversibles. Y estas reacciones irreversibles, la vía gluconeogénica nada más que necesita rodear estas reacciones con enzimas propias. Quiere decir que el hígado y el riñón tendrán a su vez estas enzimas capaces de rodear. Primero, la piruvato quinasa. La piruvato quinasa cataliza una reacción irreversible. Recordarán, de 2-fosfoenolpiruvato a enolpiruvato. Esta no puede darse la vuelta. Sí, por favor. Siguiente reacción. De la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato es irreversible la reacción. No puedo dar la vuelta, a eso se me refiere. La fosfofructosinasa no puede convertir fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Segunda reacción, irreversible. Tercera, la glucosa 6-fosfato no puede transformarse en glucosa. Es una reacción irreversible. Irreversible, irreversible, y tenemos esta irreversible.
Estoy hablando de la vía glucolítica. En la vía glucolítica hay 3 reacciones que son irreversibles. No puede por la misma enzima darse la vuelta a la reacción, revertir la reacción. Esta es de glucosa, glucosa 6-fosfato, irreversible. Es decir, la glucosa 6-fosfato no puede transformarse por la misma enzima en glucosa. La fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato no puede darse la vuelta por la misma enzima. Y la tercera reacción, la piruvato quinasa, del fosfoenolpiruvato a enolpiruvato, esta tampoco puede darse la vuelta. Son reacciones irreversibles. Frente a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos secreción de glucagón, adrenalina, tenemos inhibición de la vía glucolítica. Por favor, aquí es regulación hormonal. Cuando nosotros tenemos secreción de las hormonas catabólicas, cuando decimos catabólico, voy a decir glucagón, adrenalina, cortisol. ¿Qué tenemos con la vía glucolítica? Se inactiva la vía glucolítica. Y en cambio, ¿qué se activa? La vía gluconeogénica. En hígado y en dónde? Y en riñón. No todos los tejidos son gluconeogénicos. ¿Qué quiere decir la vía gluconeogénica? Que debe haber sustratos que ingresan a la vía. Y estos sustratos que ingresan a la vía pueden ser varios. Vamos a ir viendo desde la entrada, desde el lactato, ¿sí? Este primer rodeo que llamamos es convertir, voy a decirlo así, el piruvato no puede transformarse en fosfoenolpiruvato. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque es una reacción irreversible de la vía glucolítica. Es decir, la gluconeogénesis comparte las mismas enzimas, excepto las enzimas que no pueden catalizar la reacción en sentido inverso. Es por esta razón que tenemos que dar rodeos o hacer otras reacciones para poder, ¿no es cierto?, rodear a esta reacción irreversible. Y al rodear necesitamos enzimas claves. Nosotros tendremos enzima clave del primer rodeo, del segundo, tercer rodeo. Me he hecho entender tal vez esta parte. La vía glucolítica está inhibida porque no hay acción insulínica y a su vez nosotros comenzamos a activar en el hígado la vía gluconeogénica y en el riñón la vía gluconeogénica, que va a hacer o va a tener las mismas enzimas de la vía glucolítica en las reacciones reversibles, pero va a necesitar otras enzimas para rodear las reacciones irreversibles de la vía glucolítica. ¿Ya? Estos son importantísimos. Por favor, estas reacciones son importantísimas. Vamos a ver. Vamos a hacer la primera entrada de la vía gluconeogénica. Si yo tengo lactato, estamos hablando ahorita de una célula hepática o riñón. ¿De dónde viene el lactato? Recordar, de la glucólisis anaerobia en el músculo o viene del glóbulo rojo. ¿Sí? El lactato va por vía circulatoria, es decir, vía sanguínea, y llega hacia la célula hepática. Y cuando llega a la célula hepática, tenemos una reacción clave para ingresar este sustrato que es gluconeogénico y ingresarle. Dígame, ¿cómo transformamos lactato en piruvato? Díganme ustedes, ¿cómo transformamos lactato en piruvato? Por la enzima lactato deshidrogenasa. Perfecto. Citosólica o mitocondrial, ¿qué es? Citosólica. Transformamos lactato en piruvato porque esa es una reacción irreversible, ¿verdad?
transformamos lactato. El lactato que le llega hacia el tejido hepático quiere decir que nosotros somos seres que reciclamos o formadores de lactato, pero nos ayuda o nos sirve para transformarlo en glucosa. Es lo que estamos diciendo. El lactato se transforma en piruvato y el piruvato ingresa hacia la mitocondria. El piruvato en citosol ingresa a la mitocondria. El piruvato aquí va a entrar en otra vía. Nosotros tenemos aquí ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs va a comenzar a inhibirse. Por lo tanto, el piruvato tiene que haber una reacción central. Aquí hay una reacción central, que es una enzima carboxilasa. La enzima llamada piruvato carboxilasa, que requiere biotina, agrega CO2 al piruvato con gasto energético. Esta es una diferencia clave con la vía glucolítica. Nosotros en vía glucolítica producimos ATP, mientras que la vía gluconeogénica es una vía que requiere ATP, consume ATP. En este caso, la piruvato carboxilasa, miren, aquí estamos viendo el piruvato, se carboxila el piruvato, miren, se carboxila y ahora le tenemos como lugar oxaloacetato. El oxaloacetato es clave en la reacción de gluconeogénesis. ¿Sí? El oxaloacetato va a estar ocupado para la vía gluconeogénica más que para la vía del ciclo de Krebs, porque el oxaloacetato tiene que salir hacia el citosol, pero no puede. Como no puede salir, porque la membrana mitocondrial interna es impermeable al oxaloacetato, el oxaloacetato fácil, por acción de una enzima malato deshidrogenasa mitocondrial, ¿no es cierto?, se reduce y tenemos ahora malato. El malato sí puede salir. El malato sale y nuevamente por una enzima que es la malato deshidrogenasa citosólica, nuevamente se oxida. El malato se oxida y tenemos restablecido el oxaloacetato en el citosol. Esto que llamamos sistema de transporte del malato en transporte del oxaloacetato para dejarlo salir de la mitocondria, hace todo este recorrido. ¿Cuál es la razón? Porque no puede salir de la mitocondria y es por eso que tiene que hacer estas reacciones para poder salir. Entonces aquí tendremos que decir, es lo que llamamos salida del oxaloacetato. Primera reacción gluconeogénica. Vimos que el piruvato, ¿de dónde viene? Estamos haciendo el ingreso de la vía o del sustrato gluconeogénico inicial, el lactato. El lactato ingresa el lactato ingresa hacia las células hepáticas y del riñón. El lactato por deshidrogenasa láctica se convierte en piruvato y aquí hay una reacción central. Quiere decir que es reacción o enzima gluconeogénica número 1. Reacción gluconeogénica 1, enzima clave de la vía gluconeogénica, catalizado por una enzima llamada piruvato carboxilasa. Carboxila el piruvato y le convierte a en oxaloacetato con gasto energético. La gluconeogénesis gasta energía, no produce energía. Y este oxaloacetato sale. Ahora, una vez que sale, nosotros tenemos que tener el rodeo, el primer rodeo de la reacción. Porque nosotros de oxaloacetato, el piruvato no se puede convertir en fosfonolpiruvato, porque es una reacción irreversible. Por eso está dando toda esta vuelta, por decirlo así. ¿Sí? La segunda reacción es importante. Sería segunda enzima gluconeogénica. Por una enzima llamada fosfoenolpiruvato carboxicinasa, fosfoenolpiruvato carboxicinasa, se transforma el oxaloacetato, le transforma ¿en qué? En fosfoenolpiruvato, con gasto energético y con salida de CO2. Miren, aquí el oxaloacetato era 4 carbonos, ahora el fosfoenolpiruvato es nada más que 3 carbonos. ¿Para qué dimos toda esta vuelta? ¿Por qué dimos toda esta vuelta que estoy explicando?
Porque el piruvato no puede transformarse de forma directa en fosfoenol piruvato, porque hay la piruvato quinasa, si es que utilizase esa, es una enzima que cataliza la reacción en un sentido irreversible. Es por esto que debemos tener rodeos para la vía gluconeogénica. Repasemos esto, por favor. El lactato ingresa, se convierte en piruvato, y todo lo que llegue a convertirse en piruvato, mejor dicho, no solo el lactato. Por ejemplo, si yo transamino, por ejemplo, la alanina, catalizada por la enzima ALT, alanina aminotransferasa, o llamada también como TGP, transaminasa glutamopirúvica. ¿Qué pasaría si es que la alanina se transamina utilizando la alanina y el alfa-cetoglutarato? Tenemos como resultado de la reacción el piruvato más glutamato. Quiere decir que si yo desde el músculo esquelético yo estoy exportando alanina, porque estoy en un momento de ayuno, entonces donde necesito sacar las reservas, comencemos a tener proteólisis, que quiere decir degradación de las proteínas del músculo, porque estamos tratando de sobrevivir, y para sobrevivir necesitamos sacar las reservas. Y yo tengo cantidad de proteínas en el músculo esquelético, ¿sí? Y este músculo esquelético me exporta gran cantidad de alanina. Llega hacia el hígado y por acción de la TGP se transamina y da como lugar piruvato. Entonces yo tengo aquí ya dos entradas al piruvato, tanto de qué, del lactato, que es un sustrato gluconeogénico por excelencia, y aquí ya estamos viendo también un aminoácido, que es un sustrato gluconeogénico de gran cantidad del músculo esquelético que se exporta en un momento de ayuno prolongado, y tenemos piruvato. Piruvato ingresa, al no poder transformarse piruvato necesariamente en qué, al no poder transformarse piruvato de forma directa en fosfoenol piruvato, tenemos que rodear. Para esto ingresa la mitocondria y de ahí la reacción central. Reacción de la vía o enzima clave de la vía gluconeogénesis, que es la piruvato carboxilasa, se carboxila y tenemos oxaloacetato. Este no puede salir, por lo tanto tiene que transformarse en malato para que este salga y luego revertir la reacción. Tenemos oxaloacetato. Después, ¿qué tenemos? El oxaloacetato necesitamos transformarle en fosfoenol piruvato y no puede hacerle sino por la segunda enzima gluconeogénica clave, llamada fosfoenol piruvato carboxisinasa. Hasta ahora, ¿cuántas enzimas de gluconeogénesis vemos diferentes, ¿no? O sea, propias de gluconeogénesis. Piruvato carboxilasa y la segunda, fosfoenol piruvato carboxisinasa. ¿Listo? Estamos aquí. Ahora, ¿cuándo tenemos el primer rodeo? Miren, aquí es lo que les estaba explicando. Miren, la alanina ingresó, ¿por qué? Porque el músculo esquelético es un excelente transportador o exportador de alanina. ¿Por qué? Porque las proteínas comienzan a degradarse, hay demolición de las proteínas, porque estamos ahí hablando de ayunos largos, por favor, por esa razón. Y comienza a demolerse las proteínas, hay proteólisis. Obviamente aquí está anulado acción insulínica, ¿no? La alanina sale y la alanina se convierte en piruvato. O también la entrada desde el lactato. El piruvato se convierte en oxaloacetato por la enzima clave de la gluconeogénesis. Malato sale, oxaloacetato, este se convierte por la fosfoenol piruvato carboxisinasa en fosfoenol piruvato. Hasta aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos. Preguntas hasta aquí. Doctora, la reacción que
pasa de la alanina al piruvato, igualmente es reversible. Sí, la transaminación son reversibles. La enzima TGP es una reacción completamente reversible. Quiere decir que el piruvato también puede ser sustrato para formar alanina. Es por eso que la alanina es un aminoácido que le decimos no esencial. Nosotros podemos sintetizarlo, por eso no es indispensable consumirlo de la dieta, porque en la reacción es reversible, la TGP. Doctora, o sea, esto quiere decir que no necesariamente puede ser venir de la proteólisis, sino también de uno de los procesos de la glucólisis en el músculo, la alanina. Por supuesto, quiere decir que... Interesante su pregunta, perfecto. El músculo esquelético. Yo tengo glucólisis y a la final de la glucólisis yo tengo piruvato, ¿no es cierto? Aquí voy a decir, hacemos un nexo. El piruvato puede dar, o hay muchos aminoácidos que se transaminan o dan su grupo NH3 al piruvato. ¿Sí? Este piruvato se transforma en alanina y la alanina sale. La alanina entra al gluconeogénesis y forma glucosas, porque a través de esto lo que vamos a hacer es formar glucosas. ¿Para qué? Para que el tejido hepático exporte. ¿Y exporte para dónde? Para todos los tejidos, pero también va a ir ¿para dónde? Para el mismo músculo. La glucosa, que hay glucólisis, se transforma en piruvato. El piruvato recibe grupos aminados por la TGP y enseguida tenemos alanina. La alanina sale y lo mismo. Esto se conoce como un ciclo llamado ciclo glucosa-alanina. Porque miren, la misma glucosa me da como lugar a la glucólisis como piruvato. Este sirve para las transaminaciones de otros aminoácidos y tenemos alanina. La alanina sale y tenemos el mismo círculo. Hepático, muscular, hepático y muscular, hepático y muscular. Esto se denomina un ciclo gluconeogénico llamado ciclo glucosa-alanina. Aquí hay una interconexión metabólica entre el carbohidrato y el metabolismo proteico. Gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos. Tenemos ya el primer rodeo, ¿no? Seguimos. El 2-fosfonilglicerato puede transformarse por la misma enzima en 3-fosfoglicerato. Es decir, aquí ya comenzamos a tener las mismas enzimas de la vía glucolítica. 3-fosfoglicerato puede transformarse en 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato puede transformarse en gliceraldehído 3-fosfato. Este, a su vez, en dihidroxiacetona fosfato. Luego, entre los dos pueden nuevamente unirse por la misma acción de la enzima aldolasa. Es la misma enzima aldolasa y se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. En este caso, ¿cuál es la importancia? Llegamos a este punto. Cuando llegamos a este punto tenemos ahí no dificultad, sino irreversibilidad de la reacción. La fructosa fosfofructosinasa cataliza la reacción solamente en este sentido. Entonces, a través de la misma enzima no podemos invertir la reacción. No hay cómo a través de la misma enzima. Como no hay cómo, ¿qué necesitamos? Una tercera enzima que solo tiene el hígado y el riñón, que son enzimas gluconeogénicas, para hidrolizar la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esta enzima es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Un momentito, por favor.